Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a ver lo que es hoy los poderes del Estado y los órganos autónomos, que los dos pertenecen al famoso gobierno nacional. En los poderes del Estado tenemos legislativo, ejecutivo, judicial, y los órganos autónomos son 10, se clasifican en tres grandes grupos, ¿no? Económicos, Banco Central, SBS y Contraloría, y los jurídicos, tenemos al Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo. Y de los electorales autónomos tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y el RENIEC. ¿Ya? Bien, empezamos, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la respuesta de la 1? Vamos a trabajar, ¿ya? Nos dice así, ¿no? Un periodista expone en un medio televisivo que durante el interregno parlamentario, por ahí nomás ya me quedé. ¿Qué es interregno? Ah, profesor, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Donde el Estado peruano se queda sin parlamento, sin pleno, porque el presidente lo ha disuelto. Cuando un presidente disuelve el Congreso de manera legal, en ese lapso que convoca elecciones parlamentarias de forma inmediata, ¿no? Se llama interregno parlamentario. ¿Ya? Muy bien. El Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, es verdad. Y el legislativo solo toma representación en un grupo parlamentario. Claro que sí, porque cuando se disuelve el Congreso, los 130 no se pueden ir, ¿no? El Congreso todavía funciona, pero un grupo reducido. ¿Quiénes se quedan? Los que están conformando la Comisión Permanente del Congreso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la clave sería, ¿no? La clave sería CASA, la Comisión Permanente. Ahora, ¿por qué motivos el presidente puede disolver el Congreso? Cuando el Congreso le niega la confianza o le da el voto de censura a 2 consejos de ministros, ¿no? Entonces ahí el presidente está incapacitado, más no obligado, en disolver el Congreso. Se disuelve con un decreto supremo, ¿no? Y ese decreto supremo debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el primer ministro. Ahora, profesor, cuando se disuelve el Congreso, en ese mismo decreto supremo se convoca elecciones de manera inmediata parlamentarias, ¿no? Bien, no caso. En siguiente. Ahí está. La 2. A ver, la 2. Muy bien, a ver. Bien, 2. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de una sola Cámara y su función principal es emitir, modificar, interpretar, derogar leyes. De lo mencionado indica otras funciones. Funciones del Poder Ejecutivo. Las funciones no están en la Constitución, más sí las atribuciones, que son dos cosas distintas, ¿no?
Función del Congreso está en la página web del Congreso y son 3. Las atribuciones del Congreso de la República están en el artículo 102 de la Constitución. ¿Cuáles son las funciones? Legislativa. El Congreso aprueba, deroga, interpreta leyes y hace la famosa reforma de la Constitución, ¿no? Y cuando aprueba leyes, pues aprueba leyes ordinarias, orgánicas. Y las leyes orgánicas modifican la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Una ley orgánica se puede crear una universidad pública, un ministerio, una entidad especializada que de pronto un organismo regulador que regule las tarifas de las medicinas, ¿no? Muy bien. La función de control político, el Congreso le da la investidura al Consejo de Ministros, o sea, le da el voto de confianza o le da el voto de censura. Y ese es el control político que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo. Pero también control político significa que el Congreso fiscaliza los recursos del Estado, inicia comisiones de investigación sobre casos, ¿no?, que hay indicios de corrupción, por ejemplo, la compra de vacunas, la compra de armamentos, eso también forma parte del control político. Y las funciones especiales, recuerden eso, especiales es que el Congreso también, como primer poder del Estado, designa a altos funcionarios públicos, designa al Contralor General de la República por un periodo de 7 años, designa a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, designa a los miembros, al defensor del pueblo. Entonces, profesor, ¿cuál es la clave aquí? ¿Emite decretos legislativos? No, profesor, porque el decreto legislativo lo da el presidente de la República, cuando el Congreso le da, ¿no?, el visto bueno. ¿Realiza comisiones, investigaciones sobre conducta? Bien, esta sí puede ser, claro que sí. ¿Nombra autoridades de primeras instituciones de culturas públicas? No, pues no. Y modifica las leyes orgánicas, ¿no? Claro que sí. 2 y 4. Muy bien. De ahí les dejo las funciones como teoría, ¿ya? Bien. 3. Pregunta 3. A ver, una de las funciones que debe cumplir el presidente de la República es el jefe de Estado, ¿no? Es la de jefe de Estado, ¿no? Personifica la nación, nombra ministros, embajadores, concede indultos, derecho a gracia, conmutación de penas, declara la guerra, firma la paz con aprobación del Congreso, negocia los tratados internacionales, pero quien lo aprueba es el Congreso, ¿no? Eh, Dice, ¿no?, de los siguientes enunciados relacionados con estas funciones. Bien, la uno sí es, ¿no, profe? Claro, la uno sí es, verdadero. La 2, velar por el respeto de la Constitución, no. Cumplir y hacer cumplir la Constitución es una función del presidente. Velar por el respeto de la Constitución es una función del Congreso, es una atribución, perdón, es una atribución del artículo 102. Nombrar a los ministros a partir de la coordinación con el primer ministro, claro que sí, porque el presidente nombra, elige, ¿no?, a su primer ministro. Y el primer ministro le propone currículos vitae, ¿no?, de perfiles técnicos para las diferentes carteras. Verdadero. Promulgar la ley. También el presidente promulga la ley, ¿no? Hay una relación con el Congreso, ¿no? El Congreso aprueba la ley y se le da al presidente para que la promulgue y tiene 15 días como plazo máximo para la promulgación. Si no la promulga y pasan los 15 días, pues el Congreso promulga la ley. Pero si en esos 15 días, en ese lapso, el presidente observa la ley, claro, las observaciones pasan al Congreso
vuelven al Congreso y el Congreso tiene que levantar las observaciones y luego levantar las observaciones, el Congreso promulga la ley. Pero la rechaza también. El presidente recibe la ley del Congreso y la puede rechazar y la ley muere ahí. Y si la vuelve a rechazar, la ley vuelve a morir ahí. Pero el Congreso también aprueba leyes por insistencia. ¿Ya? Y hay muchas leyes por insistencia que se han aprobado y promulgado por el propio Congreso. La última ley por insistencia ha sido la fijación de las tasas de interés de mercado. El Congreso aprobó una ley donde se va a fijar las tasas de interés de mercado a las entidades financieras. Muy bien, pero es por insistencia, ¿no? Beso, 3 besos, ¿no? Muy bien, ahí están, ese es el artículo, por si acaso, 118, lo que quieren revisar, ¿no? De la Constitución. Atribuciones del presidente. Siguiente, la 4. Estamos en Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial determina su estructura y define los derechos y deberes de los magistrados. Como por ejemplo, los magistrados, los jueces y fiscales no pueden sindicarse, no pueden hacer huelga. Están prohibidos por la propia Constitución. Y también dice que un juez con un fiscal deben ganar las mismas remuneraciones cuando tienen las mismas jerarquías, ¿no? Hay vocal supremo, hay, ¿no?, juez supremo y hay fiscal supremo, ¿no? Tienen las mismas jerarquías, deben ganar lo mismo. Pero se dice que los jueces ganan un poquito más que los fiscales, entonces debe haber ahí una nivelación de los salarios, ¿ya? Bien, ¿cuál es la clave? Nos quedamos en la 4. A ver, dice, mantienen la neutralidad en los procesos judiciales. Claro, los jueces tienen que ser imparciales. ¿Requieren ser abogados en todos los órganos jerárquicos? Falso. Falso, profesor, porque yo sé muy bien que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial son 5. Corte Suprema, que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, es la máxima instancia del Poder Judicial. Corte Superior, que tiene su sede en los distritos judiciales creados por las Cortes Supremas. Juzgados especializados o mixtos, ¿no?, que tienen su sede en las provincias. Juzgado de paz letrado, que tienen su sede en los distritos políticos o los distritos que nosotros conocemos como Los Olivos, San Martín de Porres, y los juzgados de paz no letrado, que tienen su sede en los centros poblados, en los caseríos, y ese abogado, ¿no?, y ese juez de paz no es abogado. Esa es falsa, ¿no? Esa no va. ¿Son los máximos intérpretes? No, también. No. Los máximos intérpretes de la Constitución son los órganos autónomos, el Tribunal Constitucional, son los defensores de la Constitución, son los que van a decir qué interpretar esa Constitución, son los que tienen que encargar de decir qué es, por ejemplo, incapacidad moral y física permanente. Ellos tienen que decir qué es incapacidad moral permanente. ¿Inician investigación sobre presunta comisión de delito? No, porque quien inicia la investigación de delito, a petición de parte o de oficio, es el Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Sería falsa también. La clave es eso, solo uno. ¿Bien? Y ahí les dejo los 5, ¿no? Suprema, Superior, Juzgados, Juzgado de Paz Letrado
y juzgado de paz no letrado, ¿no? Y este no es abogado, pues, no es abogado, por eso es falsa, ¿no? No letrado, dice, no letrado, no abogado. Bien, siguiente, la 5. Ah, profe, lo que acaba en, ¿no? Hablar del Poder Judicial, ¿no? Los órganos jurisdiccionales y sus sedes, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar. El juzgado de paz letrado. Ah, profe, él tiene su sede en los distritos políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un distrito político? El distrito de San Juan Bautista. Ahí está. La Corte Superior, él tiene su sede en el distrito judicial. Ahí está. Dos dedos. Un juzgado mixto tiene su sede en las provincias lucanas. Y el juez de paz tiene su sede en los centros poblados, comunidades campesinas. Ahí está. Un obeso, dos dedos. Un obeso, dos dedos. Sería dedo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está. La 6. Vamos con la 6. Vamos, marquemos, a ver. Vamos, Brigitte. Yael. Vamos a ver. Marquemos, a ver. Adriana, Abigail, Aldair, Alexander, Alfredo, Andrea. Marquemos, por favor. César, Claudia, Diego, Dora, Eduardo, Fabricio, Fátima. Marquemos, a ver. El Poder Judicial representa una organización de carácter piramidal y jerarquizado. Claro, ahí está la pirámide que hemos presentado, ¿no? Donde la base está constituida por los jueces de paz, claro, son del último nivel. Y la parte superior es la Corte Suprema. En relación al órgano jurisdiccional que ocupa el nivel medio de esta pirámide. El nivel medio sería, pues, el juzgado especializado o mixto. Ese juez que trabaja en las provincias es el nivel medio, ¿sí o no? ¿Está bien? Con respecto a ello, hay que marcar la verdad o falsedad, ¿ya? Está facultado para prestar garantía de acción de falso, ¿no? Porque la acción de inconstitucionalidad solamente lo va a dilucidar, lo va a resolver el tribunal, que es un órgano autónomo. Resuelve apelaciones sobre sentencias dictadas por los jueces superiores. Falso, porque los jueces superiores están por encima del juez especializado mixto. Es al revés, ¿no? Los jueces superiores resuelven las apelaciones de los jueces, ¿no?, especializados o mixtos. Sería falso. ¿Está bien? Aquí no hay clave, jóvenes, ¿no? Crear o suprimir distritos judiciales. Quien crea o suprime distritos judiciales es la Corte Suprema. Es la Corte Suprema. Entonces, falso. Administra justicia aplicando principalmente el derecho consuetudinario. Quien administra justicia aplicando principalmente el derecho consuetudinario, o sea, las costumbres, es el juez de paz. Porque no es letrado, pues, es el juez de paz. Entonces sería falso. No habría clave, pero nos enseña bastante porque ¿quién crea los distritos judiciales? La Corte Suprema. ¿Quién administra justicia? ¿No? Principalmente aplicando el derecho de las costumbres de los pueblos, el juez de paz. ¿Qué es una apelación? A el derecho que tiene ciudadano
a revisar, a que su caso se revise en la instancia superior, ¿no? Bien. Siguiente. Esta es la sala plena en la Corte Suprema. La sala plena en la Corte Suprema, miren la imagen, está conformada por 18 vocales supremos. Y estos 18 vocales supremos, cuando se juntan, ¿no? Es la máxima instancia de deliberación dentro del Poder Judicial. ¿Qué más? Ellos eligen al presidente de la Corte Suprema y por consiguiente va a ser el presidente del Poder Judicial por 2 años. ¿Ya? Muy bien. 7 y 8. Muy bien. Ponle como clave E y todas son falsas. ¿Ya? En la pregunta anterior, ¿no? En la 6. Bien, vamos con la 7 y la 8. A ver, un tiempito, un minuto, a ver. Vamos con las claves 7 y 8. Ante la ocurrencia de un seísmo en el territorio peruano, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de ley ante el Congreso para impulsar la reconstrucción de las regiones afectadas por el fenómeno natural. De lo descrito, la medida, dice, ¿no? La medida tomada por el titular de la PCM está dentro del marco legal. El presidente tiene iniciativa legislativa, sí o no. Vamos a ver, ¿no? Eso está entre las relaciones del Congreso y el Ejecutivo, ¿no? ¿Quién tiene iniciativa legislativa? Pues tienen iniciativa legislativa los congresistas. Bueno, porque ellos son los que van a legislar, pues, ¿sí o no? Ellos también, profesor, claro, ellos son en primer orden. Pero también el presidente de la República tiene iniciativa legislativa. ¿Y quién tiene iniciativa legislativa también, profesor? Los órganos autónomos. Los órganos autónomos también tienen iniciativa legislativa, ¿no? Los otros poderes del Estado, o sea, el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial también, claro que también, profesor. ¿Quién más? Los gobiernos regionales y locales tienen iniciativa legislativa. Los colegios profesionales también tienen iniciativa legislativa. Y también nosotros los ciudadanos. Pero a nosotros nos piden, ¿no? Más o menos el 0,3% de firmas del padrón electoral. Bien. Clave de las 7. Entonces la respuesta es sí, ¿no? Porque el presidente tiene atribución de iniciativa legislativa, ¿no? 7 casa. 8. Atribución del Congreso, artículo 102 de la Constitución. ¿No? Prestar consentimiento o autorizar la salida del presidente al extranjero. Pero todo en el Estado es escrito. Entonces, ¿qué le da el Congreso? Una resolución legislativa, ¿no? Resolución legislativa. 8, avión. Eso lo hemos visto, ¿no? En normas jurídicas. Normas jurídicas, ¿no? Muy bien. 9 y 10.
Muy bien, muy bien. Vamos con la 9 y la 10. A ver. Bien. La amnistía es una atribución del Congreso. Amnistía proviene de la palabra amnesia. Y la amnesia es el olvido. No te conozco. No cometiste el delito. Entonces, es el perdón, pero de un delito político, una rebelión. Los hermanos Humala fueron presos, estuvieron presos, pero amnistiados por el Congreso. Y los dos se reincorporaron al ejército. ¿Ya? La amnistía es eso, ¿no? El perdón. O sea, la persona queda libre de culpa y libre de antecedentes penales. Pero no es de cualquier delito, sino de un delito político o una situación extraordinaria. Por ejemplo, en el Brain hay zonas liberadas donde la población se ve forzada quizás a cometer por extorsión, por amenazas contra su vida y sus familiares, ¿no? A copiar hojas de coca, macerar hojas de coca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cabría una amnistía. Es una instrucción mediante una ley, claro, se llama la ley de amnistía, ¿ya? La ley de amnistía, verdadero. ¿Es revisado? No, profe, no es revisado. Es la prerrogativa del Congreso, ¿no? Consiste en el olvido de la pena y anula, claro, verdadero. Y modifica una sentencia judicial a cambio de otra de por menor enfermedad. No, eso no es, ¿no? Porque es un perdón. Verdadero o falso, verdadero o falso, ¿no? Beso. Si el presidente de la República declara la guerra a un país, claro, lo vimos, ¿no? El presidente declara la guerra y firma la paz con aprobación del Congreso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave de la 10? Si el presidente de la República le declara la guerra a un país extranjero, pues piensa que éste se prepara una posible invasión al nuestro, se puede afirmar que esta acción es, claro, ¿cuál sería la clave? Inválida, ¿no? Ya que necesita permiso del Congreso. 10 casa, 11 y 12. A ver, le doy un tiempito. 11 y 12.
Sí, la amnistía sí, más no el indulto del presidente. El indulto del presidente te libera de la cárcel, ¿ya? Es el perdón de la cárcel nada más, pero no el de delito, ¿no? El indultado está libre, pero con antecedentes penales. Eso sí es la amnistía, ¿no? Por eso digo, amnistía puede para amnesia, el olvido, el perdón del delito, pero político, del delito político. Muy bien, 11 y 12. Bien. El Poder Ejecutivo siguen dos, ¿no? El presidente de la República, el presidente de la República y el Consejo de Ministros. El presidente de la República es el jefe de Estado, representa a la nación dentro y fuera del territorio nacional. ¿Y el Consejo de Ministros de qué se encarga? Se encarga de la gestión y administración de los servicios públicos que brinda el Estado a través de sus ministerios: educación, salud, transporte, comunicaciones, ¿no? Justicia, ¿no? Energía y minas, y 18 ministerios que tiene el Estado. Ahora, te dicen, ¿no? Y cada ministro en los siguientes que lo competen en su cartera. Sobre esta entidad del Estado, identifique los enunciados correctos. O sea, nos están preguntando sobre el Consejo de Ministros, ¿no? ¿El presidente de la República preside el Consejo de Ministros? Claro que sí. Si es que está presente, la va a presidir. Y si no está presente, el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros. Verdadero. Dos, ¿los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ser ministros? Falso. Los miembros de las Fuerzas Armadas sí pueden ser ministros. ¿Estando en actividad? Sí, profesor. Lo dice la propia Constitución. ¿Ya? Falso. Siguiente. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Cuando uno es ministro, ya, el ministro ya tiene la dedicación exclusiva para ser ministro de Estado. Pero ¿qué pasa aquí? Que los congresistas pueden ser convocados para ser ministro. ¿Se entendió? Igual, los congresistas solamente no, su cargo es incompatible con otra función pública, excepto la de ministro de Estado. ¿Que los ministros no pueden ejercer otra función pública? Claro que no. Claro que no. Pero si son invitados, congresistas invitados como ministro, claro, pueden ser eso, ¿no? Ministro y congresista. Ante la renuncia de un ministro, lo designa uno interinamente, no, porque no hay ministros interinos. Eso dice la Constitución, ¿no? O sea, profesor, pero si un ministro de pronto está imposibilitado porque tiene una fiebre alta, entonces se hace la famosa encargatura. Se dice a otro ministro de otra cartera, encárgate por un par de días, ¿ya? Pero este ministro que se encarga de la otra cartera no descuide la otra cartera, o sea, será ministro de dos carteras. Hasta que el presidente no evalúe la situación, de repente está muy grave, ¿no? ¿No? Entonces se le remueve al ministro y se nombra otro ministro, ¿ya? Bien, ¿cuál sería la clave? Uno y tres, ¿no? Uno y tres. Bien, esta es, ¿no? Bien, la 12, la Corte Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial, ¿no? Eh, Está conformada por vocales supremos y tiene jurisdicción a lo largo y ancho del territorio nacional. O sea, pueden revisar casos, ¿no? De cualquier parte del territorio. Resuelve las apelaciones que se inician en la Corte Superior. Corte Superior, arriba Corte Suprema. Bien, ¿qué casos ve? Casos civiles, penales y constitucionales. Civiles, penales y constitucionales. O sea, 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. 12, beso. Muy bien. 13 y 14. A ver, marquen por favor. Y no avanzo si es que no dan clave, ¿ya? La 13 y 14, por favor. A ver. Si el chat llega un poco lentito, ¿ah?
Bien. ¿Qué dice la Constitución? Que las declaraciones extraídas o el autocumplimiento, autoinculpamiento, auto
Hola, hola, hola. ¿Ya? Sí, había un problema, jóvenes, de conexión, ¿ya? Bien. ¿Pueden ver? Solamente una persona nada más, a ver, que responda, por favor, porque de repente se bloquea cuando todos, como todo el mundo está dando la clave de la 14. Sí, gracias, gracias, no. Es el error, pues no es sabido, pues no, el internet no es uno de los mejores en el Perú. A veces se va, baja la línea, sube la línea. Bien, ¿se está viendo? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bien. ¿Cuál es la clave de la 14? La 14. Perdón, la 14, estamos acá, ¿no? Ya habíamos hablado, pues, ¿no? La 14 es una pensión alimenticia, entonces eso se inicia con el juez de paz letrado, ¿no? Él lo puede ver, el juez de paz letrado. Bien. Siguiente, las Cortes Superiores son encargadas de administrar justicia en el distrito judicial, claro que sí. O sea, nos está preguntando sobre de la pirámide, ¿no? Aquí tenemos a la Suprema, a la segunda, pues, ¿no? La Corte Superior. Aquí, sobre esto nos están preguntando, ¿no? Revisa sentencias derivadas de actos o contratos, pues es civil. ¿Es la última instancia en la mayoría de los procesos? No, porque la Suprema revisa civil, penal y constitucional. ¿Tramita y juzga delitos de terrorismo? Sí. ¿Resuelve en la tercera instancia la acción popular? No, porque la Corte Superior es la única que resuelve la acción popular. Entonces sería ¿cuál? Sería 1 y 3, ¿no? Dedo. 1 y 3. Miren, las habeas data, habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento, le pedimos al juez especializado en lo penal, que es el tercero, el que está bajo el superior. Y la acción popular exclusivamente lo resuelve la Corte Superior de Justicia. Y la acción de inconstitucionalidad lo va a resolver ¿quién? El Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo. Bien. 16. Clave de la 16, jóvenes. A ver, vamos a ver la 16. En el 2008, un legislador mató de un balazo a un perro, ¿no? Bien. Bien. Miren, hay varios principios del Poder Judicial, ¿no? El principio de no administrar justicia cuando hay un vacío legal. Si hay un vacío legal, el juez administra justicia, ¿ya? Es un principio. El principio de no ser condenado en ausencia, ¿no? O sea, no se te puede sentenciar a cárcel, por ejemplo, si es que tú no estás, si es que no te capturan, si estás escondido. El principio de la pluralidad de instancias es un principio que tu caso se debe revisar en instancia superior por las apelaciones que uno hace. El principio de la gratuidad de la administración de justicia. Si yo no tengo dinero para un abogado defensor, pues soy un abogado de oficio, ¿no? El principio del Poder Judicial que las cárceles deben ser centros de rehabilitación social. Es un principio también. Otro principio, el principio otro principio de la publicidad en los juicios. Los juicios deben ser abiertos al público, excepto por seguridad nacional o cuando esté inmiscuido ahí un menor de edad. ¿Ya? Bien. El principio de cuando te hagan la detención por mandato judicial, te tienen que
informar por qué motivo se está deteniendo, leerte el motivo, ¿no? Y te hacen firmar también. Muy bien, 16, clave la 16. En el año 2008, un legislador mató de un balazo a un perro schnauzer. Bien, el 2008, pues jóvenes, la ley que protege a las mascotas domésticas es reciente. No había una ley que protegía a las mascotas. Entonces, profesor, pero ahí había un vacío legal. Claro que sí, había un vacío legal. No, no había una ley expresa. Por eso, y encima era el legislador, todavía tenía inmunidad. Hoy la inmunidad se ha desaparecido para el congresista. Entonces siguió con su mandato, pero cuando terminó su mandato, pierde la inmunidad. Y un juez ahí sí administró justicia, ¿no? Ahí sí el juez administró justicia, ¿no? Le decía abrir un proceso penal, claro, por el principio de qué, de que no, el Poder Judicial no puede dejar de administrar justicia por un vacío legal. ¿Es normal que alguien mate de un balazo a un schnauzer, a un perro? No es normal. Eso va contra el, no, el orden, contra las costumbres, porque uno protege a su mascota. Bien, 16, ¿cuál sería? 16 dedos, ¿no? Dedo. 17 y 18. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien. Vamos con el 17 y 18, a ver. Estamos haciendo. Diecisiete. En el caso de una transgresión a una ley vigente, el presunto culpable debe ser investigado por el Ministerio Público y con medios probatorios acumulados ante el claro. Aquí hay una, ¿no? Miren, a esto ha venido pregunta de examen de emisión, ¿no? Dice, ¿no? Profesor, si una auditoría hecha por la Contraloría General de la República a una municipalidad, porque hay indicios de que en esa canasta que se repartió el año pasado, ¿no? Por el problema del COVID, ¿no? La canasta debe tener un valor de 80 soles, ¿no? Y la municipalidad informó que se repartió arroz superior, aceite de oliva, lentejas de primera, y al final valió esos 80 soles. Cuando la Contraloría hace una investigación, se dice que el arroz no fue superior, sino fue el arroz ese ya molidito ya. Entonces, había una sobrevaloración de la canasta. La canasta cuesta 40 soles, pero la municipalidad dice que cuesta 80 soles. 40 soles ha terminado ¿dónde? Como un peculado. Muy bien, quien va a hacer el informe técnico es la Contraloría, porque es su función, ¿no? Supervisar la ejecución del presupuesto público, ¿no? Conforme a unos principios de legalidad, eficiencia económica y esas cosas. Bien, pero la Contraloría no mete preso, sino va
presentar una denuncia, ¿a quién? Ante el Ministerio Público. Que ese Ministerio Público va a iniciar una investigación del delito contra la administración pública por peculado. Muy bien, hace toda una carpeta fiscal, así como Domingo Pérez ha visto, todo un expediente, ¿no? De rumas de hojas, y luego dice, señor juez, le presento esta acusación contra el alcalde, por ejemplo, y los demás funcionarios públicos. ¿Está bien? Ese es, ¿no? Ese es el trámite, ¿no? Entonces la clave sería 17 besos. Lo mismo puede hacer la SBS, que lucha contra el lavado de activos, ¿no? Su unidad de inteligencia financiera detecta momentos sospechosos de una persona, porque de pronto, hace 2 años esta persona tenía 2.000 soles de ahorros y hoy ya tiene 5 millones de soles. Había una persona así, hace poco la han detenido. Muy bien, la Contraloría comienza a investigar. Hay indicios suficientes de que esta persona, ¿no? Tiene ingresos que no son declarados, porque le pregunta a SUNAT, oye, ¿paga impuesto a la renta? No. Ah, muy bien. Entonces, con esos indicios, ¿no? Se hace una denuncia al Ministerio Público. Y hay un Ministerio Público especializado que es, no, Ministerio, no, la Sala de Lavado de Activos, creo. O la Fiscalía de Lavado de Activos. Y comienza a investigar, todo, arman toda una carpeta y se le presenta al juez, ¿no? Para acusarlo como lavado de activos. ¿Está bien? 18. Una madre de familia es demandada ante el Poder Judicial por negarse a cumplir con sus obligaciones alimentarias a sus dos menores hijos y recibe una sentencia desfavorable a sus intereses, el cual es dictada por el juez de paz letrado. ¿Ves? El paz letrado resuelve, pues, ¿no? Todo lo que es pensión alimenticia, todo lo que es tenencia de hijos, ¿no? Correspondiente. Ante ello, la madre sí apelar el dictamen, por lo que será elevado. Claro, si es de paz letrado, tienes que apelar a la instancia superior. ¿Sería quién? Al juzgado especializado. 18 avión. 18 avión. Muy bien. 18 avión. Continuamos. 19 y 20. A ver. Ya no se esperen, ya vienen los órganos autónomos. A ver. Aunque estamos hablando de órganos autónomos también, ¿no? A ver, ¿qué marcaríamos? $19. Si un juez en pleno ejercicio de sus funciones, allá, es sentenciado por un delito de tráfico de influencias. Bien. Ahí mucho tiene que ver, ¿no? La OCMA, ¿no? La Oficina de Control de la Magistratura, que está supervisando el buen desempeño de los jueces y de los empleados del Poder Judicial, porque no solamente los jueces reciben coimas, sino también los especialistas, ¿no? Los administrativos también, para mover más rápido el expediente, para que te saquen el expediente, ¿no? Y el abogado defensor pueda leer y esas cosas. Bien, ahora, la OCMA investiga y si depende de la gravedad del caso, informa a la Junta Nacional de Justicia, lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta Junta Nacional de Justicia, ¿no? A la hora de evaluar a los jueces, y si un juez ha tenido un mal desempeño, simplemente lo saca de la carrera. Lo saca de la carrera, jóvenes. Pero si un juez es probo, o si un fiscal es probo, lo ratifica por 7 años más. Eso va a ser la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano autónomo. Muy bien. En cambio, aquí ya el juez ha sido sentenciado, dice, ¿no? Que no hay más que darle vuelta, ¿sí o no? Hay que separarlo efectivamente del cargo, ¿no? Muy bien. ¿Y va a ir preso o no? Claro que tiene que ir preso, pues, porque es un delito. Bien. La 20. La 20 está fácil, ¿no? Un principio del Poder Judicial
es la gratuidad en la administración de justicia, ¿no? ¿Cuál sería la 20? Bien, de nuevo lo mismo. Pregunta 20. 20 dedos, ¿ya? Le dicen que no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí estoy compartiendo pantalla. A ver, voy a preguntar puntualmente, ya no todos, de repente cuando todos escriben se puede lajear esto. A ver, eh, Sixto, por favor, ¿se ve la pantalla? Ya, muy bien. Brigitte, ¿se ve la pantalla, por favor? ¿Se ve la pantalla, Brigitte? Sí, ¿no? Bien. De repente el problema es de ustedes, ¿no? De uno de ustedes, ¿no? Si no logran eso es lo clásico. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Por ejemplo, si ustedes me dijeron, profe, no se le escucha. Entonces, varios no se escuchan. El problema era mío, ¿no? Tuve que reiniciar el router. ¿Ya? Sí, John, sí, 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 haz eso. ¿Ya? Muy bien. Mientras que John se va, vamos a avanzar rápido. Mentira, mentira, ¿no? Hay que esperar a John. Muy bien. 21 y 22. Ahí está. Hasta aquí es poderes del Estado y con las letras más tenues empieza lo que es órganos autónomos.
¿Ahí se me escucha? Hola, hola, hola. Solo una persona nada más, por favor. ¿Se me escucha? Hola. Mientras no me estén molestando mucho. ¿Se me escucha? Ya. Y se ve el audio, gracias, gracias. Se ve el audio. Se ve el audio, se ve el PPT. Estoy loco. ¿Se ve el PPT? Bien. Dice, los artículos del Decreto Supremo que establecen como condición a los alumnos no encontrarse en estado de gestación ni presentar inaptitud psicofísica de origen psicosomático fueron los argumentos que la Fuerza Aérea de Perú empleó para dar de baja a una cadete al conocerse que estaba embarazada. ¿Qué organismo constitucional autónomo puede fallar sobre estas normas y declararlas inaplicables constitucionalmente, pues permiten discriminación contra la joven en razón de su sexo? A ver, 25. Bien, gracias. A ver, entonces se me escucha y se ve. Bien. Entonces, hay un órgano autónomo que es el defensor de la Constitución. ¿Quién es el Tribunal Constitucional? ¿No? Pues es una resolución. No, cuando se da de baja a una cadete, se utiliza una resolución, ¿no? Debe ser resolución del Ministerio de Defensa. Pero esta resolución desacata, pues, ¿no? De fondo y forma a la Constitución. Entonces el tribunal dice, no, un momentito, yo soy el defensor de la Constitución, el máximo intérprete de la Constitución, y ese proceder no me parece constitucional, ¿no? Ese es el Tribunal Constitucional. Bien, 26, según varias encuestas a nivel de todo el Perú, una de las instituciones que el pueblo considera que es la más corrupta es el Poder Judicial, y junto con él, el Ministerio Público, cuyos jueces y fiscales en muchas ocasiones dejan libres a delincuentes que son capturados por la Policía Nacional. Estos son capacitados ¿por quién? Ah, por la Academia Nacional de la Magistratura, ¿no? 26 dedo. 27 y 28. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con un voto favorable de 2/3 del total de congresistas, que vendrían a ser 87 votos, ¿no? El Congreso de la República. Muy bien. 28. La Defensoría atiende en todo el país quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. Bien. Para ser elegido defensor del pueblo, ¿qué se requiere? Primeramente, ¿cuál es la función de la Defensoría? Defiende los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad, ¿no? Vela por el cumplimiento del deber de los funcionarios públicos y también supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos que no da el Estado. ¿Cuáles son los requisitos para ser defensor del pueblo? A, abogado de profesión, haber cumplido 35 años, ¿no? Derecho al sufragio y peruano de nacimiento, ¿no? Clave, dedo, ¿no? 28 dedo. A ver, 29 y 30.
Vamos, continuamos, a ver. Estoy dando como una clase así como si estuviese pasando por una cuerda de 20, ¿no? Y estoy sobre un piso de 20, ¿no? Tengo miedo que se vaya el audio. A ver, 29 y 30. Con relación al defensor del pueblo, es elegido y removido por el Congreso por un voto de los 2/3. Recuérdense, son siempre 2/3, ¿ya? Al igual que los miembros del tribunal, del número legal de congresistas. Además, goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Claro, eso decía la Constitución. Eso dice la Constitución. Pero, profesor, ¿qué pasa si el congresista ya se aprobó y ya no goza de inmunidad? Entonces, también tendría que cambiarse, ¿no? Algunos párrafos para que, de la Constitución, para que los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo, que son elegidos por el Congreso, no se le quite la inmunidad también. ¿Ya? Muy bien. El cargo dura por un periodo de 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. O sea, nadie ordena al defensor del pueblo, ¿no? Clave 25, 20, no. Clave dedo, ¿no? Congreso con los votos de los 2/3. A ver, 2/3, 2/3. 2/3. 2/3, 5 años, ¿no? 29 casa. 30. Luego de realizar la auditoría de una entidad pública, auditoría, profe, y del Estado, ya eso te dice que es Contraloría, ¿sí o no? Se detectó irregularidades en la ejecución del contrato, ejecución de obras y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa, concluyendo que el Estado habría perdido 91 millones de soles. Odebrecht lo construyó con Alan 2. A partir del texto anterior, se puede concluir que el órgano constitucional autónomo que realizó inicialmente la mención dadas por sus atribuciones fue, claro, la Contraloría, ¿no? Y cuando hay vicios de corrupción, se tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público. 31 y 32. Vamos a ver, 31 y 32. Según la Constitución Política del Perú, nuestro Banco Central, que fue creado el año 31, por recomendación de la misión Kemmerer, le asignaron las siguientes funciones, ¿no? Regular el crédito y la moneda del sistema financiero, verdadero. Administrar las reservas internacionales, verdadero. Ejercer control sobre las empresas bancarias y de seguros, no. En todo caso, quien hace la supervisión a las empresas bancarias y seguros es la SBS. ¿Fiscaliza cualquier país de los depósitos en bonos? No. ¿Informar al país exacta y periódicamente sobre el estado de sus finanzas públicas? Sí. La clave sería dedo. 32. 32. Es el organismo autónomo del Estado que tiene la función de promover el desarrollo de la gestión eficaz y moderna de los recursos públicos. Es el órgano autónomo que tiene como función promover el manejo eficiente, eficaz, moderno, ¿no? Tanto el aspecto de economicidad, ¿no? Desde el punto de vista económico, de los recursos públicos. De los recursos públicos, en beneficio de todos los peruanos que confían en su buena gestión para descubrir los hallazgos de actividades y instituciones del Estado. Bien, cuando me habla de recursos públicos y que el funcionario público en una entidad pública debe tratar de gestionar de manera eficiente ese dinero del Estado, ¿no? Con varios